¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a la sesión en vivo del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Hoy estamos realizando la 22ª sesión de y tenemos como invitado al doctor César Nava Escudero, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y voy a ceder el micrófono y los controles a la doctora Rosy de la Torre, también coordinadora de este seminario, y ella será la moderadora de esta sesión. Adelante, doctora Rosy, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo, y muchísimas gracias también al doctor César Nava por haber aceptado de manera tan generosa nuestra invitación para acompañarnos hoy en este seminario permanente. Y bueno, para no quitar valioso tiempo de la que estoy segura va a ser una muy brillante exposición por parte del doctor Nava, me voy a permitir dar lectura a un apartado muy breve de un currículum muy extenso. Ocuparíamos toda la hora y media del seminario simplemente en leer toda la formación, la trayectoria y las publicaciones del doctor. El doctor César Nava Escudero, como ya dijo el doctor Víctor Hugo, es investigador titular por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctor por The London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Es maestro por la Universidad de Exeter, Inglaterra, licenciado en Derecho por la UNAM, profesor de las materias de Derecho Ambiental, Teoría General del Derecho Ambiental, Biodiversidad y Aguas en la Facultad de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es autor de muchas publicaciones especializadas en Derecho Ambiental y también, hay que decirlo, en Derecho Animal. Yo voy a destacar pues algunas de las más recientes solamente. El libro Los derechos de los animales, una visión jurídica, publicado por la UNAM en el año 2023. El libro Derecho Internacional Ambiental, Dogmática y Tutela Ambientales, publicado por Porrúa en el año 2021. Estudios Ambientales, que ya va por su tercera edición, publicado por la UNAM desde el año 2018. Debate Jurídico Ambientales sobre los derechos de los animales, publicado en la UNAM por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2015, y aquí hago una anotación que fue el primer libro en materia de derecho animal que se escribió en nuestro país, hay que decirlo. Legislación Ambiental en América del Norte, publicado en 2011, Compendio de Derecho Ambiental, coordinado en conjunto con el doctor Eduardo Ferrer y Miguel Carbonell en el año 2010. Es autor de más de 40 artículos y capítulos de libros, y su obra se cita en muchos países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá y Colombia, por citar solamente algunos. Así que le damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo. Nada más comentarte, te envío la invitación para que seas por ahí coanfitrión por si cualquier cosa del internet fallara, tú te quedas al frente de la sesión, pero ahí estamos. Y doctor, muchísimas gracias por tu asistencia y por tu participación, y te dejamos con los seminaristas. Muy bien, muchas gracias, doctora Rosy de la Torre, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario que me parece excelente, verdaderamente, esta iniciativa que ustedes han tenido. Agradecer y felicitar también al doctor Víctor Hugo Salazar por esta iniciativa y por este impulso que le dan a estos temas. Tratar de vincular las cuestiones ambientales propiamente desde el ámbito ambiental y las animales desde otros ámbitos también, pues es sumamente enriquecedor. Así es que me siento muy contento de participar en el seminario y agradecerles la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido, desde luego, planteando en muchos seminarios, conferencias, en mis clases de licenciatura, de posgrado, y que espero sean de utilidad para el seminario y que desde luego los que nos acompañan ahorita pues tengan también el interés, la apertura para poderlas ir platicando, reflexionando, criticando, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente gracias. Yo lo que hice para esta eh, presentación es, para este día hice una presentación corta
que voy a compartir con ustedes para tener una guía ahí más o menos que podamos nosotros seguir. A ver, vamos a ver si ya la alcanzan ustedes a Sí, ver. doctor, ¿Sí, se ya? alcanza a ver perfectamente. Perfecto. Bueno, Ahí está ya pantalla completa y todo. excelente. Bueno, pues miren, decidí titular mi presentación del día de hoy de esta manera: los animales en las éticas ambientales. Me parece que necesitamos estudiar mucho el tema, saber cómo las muchas y muy diversas y variadas éticas ambientales han venido dándole un tratamiento filosófico y también jurídico a el tema de la protección de los animales. Entonces, por eso decidí titularlo y me pareció adecuado y pertinente en un seminario que habla sobre ética ambiental y ética animal. La presentación la tengo dividida en 4 partes para seguir una estructura, una hilación en la argumentación y en lo que voy a decir. La primera de ellas tiene que ver con la ética ambiental y hablaré muy brevemente sobre el origen de la ética ambiental y algunas de sus características. En un segundo momento, habré de abordar lo que es el pensamiento ambientalista y las diversas tipologías que existen alrededor de él, porque las éticas ambientales forman parte de este concepto muchísimo más amplio que es el pensamiento ambientalista dentro del ambientalismo, y pues hay tipologías, ¿no? Hay muchas formas y hay muchos autores en los que han hecho clasificaciones para dar a conocer qué son las éticas ambientales, cuáles son sus puntos de partida o sus criterios iniciales de distinción. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes lo que yo siempre he considerado como importante en el entendimiento de la ética ambiental. Una tercera parte será ya hablar sobre los animales, haciendo un énfasis en 2 de las diversas éticas que hay y que son las que predominan, que son las antropocéntricas y las ecocéntricas. No obstante que existen muchas corrientes de pensamiento en torno a estas éticas, bueno, hablaré sobre, trataré de hacer un resumen del resumen del resumen de lo que tratan estas dos visiones o éticas distintas. Y finalmente, en la cuarta parte de la presentación, compartiré con ustedes algunas reflexiones finales para dejar así abierto un tiempo de discusión, de preguntas, de retroalimentación. Bueno, si les parece bien, voy a empezar con la primera parte de mi exposición, que es la ética ambiental, el origen y las características. A ver, quiero concentrarme en lo que es el inicio de lo que podríamos de algo que podríamos llamar ética ambiental. Yo considero, junto con otros filósofos ambientalistas o ambientalistas en general, que la ética ambiental surge hacia finales de los 60 y principios del siglo XX, y originalmente lo hizo como una subdisciplina de la filosofía moral. Esto no quiere decir que anteriormente a esta fecha no se hubieran discutido temas que forman parte de lo que hoy conocemos como la ética ambiental. Simplemente que ese tipo de discusiones antes de esta fecha, pues no eran propiamente discusiones de tipo ambiental ni de la ética ambiental, porque solamente fue hasta finales de la década de 60, principios de los 70 del siglo pasado, que en realidad la voz o el vocablo ambiental comenzó a tener forma y contenido de lo que hoy entendemos como derecho ambiental, ética ambiental, economía ambiental, crisis ambiental, etcétera. Entonces, tratar de designar como discusión ambiental o ética ambiental a las discusiones anteriores, pues sería un anacronismo, y siempre hay riesgos de tratar de explicar fenómenos anteriores con palabras y conceptos que pertenecen a una época distinta. Entonces, creo que un punto de partida, así inicial, es que eh, surge hacia esta época más o menos, 60 y 70, las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Em, Desde que surge y conforme se ha venido desarrollando el pensamiento ambientalista y lo que es propiamente la ética ambiental o la filosofía ambiental, se ha podido distinguir, o muchos conocedores distinguen, 2 teorías muy importantes a las cuales se le conocen como teoría del valor antropocéntrico. Ahí está la primera de ellas. Y esta teoría del valor antropocéntrica en realidad tiene la característica en general
de establecer un valor moral relacionado con los seres humanos. Los seres humanos son los que contienen el valor moral, pero el resto de los entes naturales, otros seres o entes en el mundo ambiental, en el mundo de la naturaleza, generalmente se les asigna solo un valor instrumental, un valor de uso. Y por lo tanto, hay muchos ambientalistas que consideran que no hay cambio de paradigma en esta teoría del valor antropocéntrico. Claro, hay quienes sostienen que el mismo hecho de la incursión de la discusión ambiental en la filosofía, en la política, en el derecho, ya supone por sí mismo un cambio de paradigma. No parece que eso haya sido algo aceptado por la gran mayoría de los ambientalistas. Yo lo cuestiono porque en realidad la visión antropocéntrica es simplemente utilizar categorías filosóficas o políticas, jurídicas, hacia nuevos temas ambientales, pero no cambia mucho el paradigma respecto a temas sobre la naturaleza. Entonces, en realidad es muy difícil hablar sobre un cambio de paradigma. Y en caso de lo que hubiera, pues es un paradigma menor, no es tan importante, ¿no? Quizá muchos ambientalistas consideran que el utilitarismo propuesto por Peter Singer sería un ejemplo de algo que pertenece a una teoría del valor antropocéntrica con un poquito de cambio paradigmático, ¿no? Un cambio de paradigma muy sencillo, leve, porque de alguna manera las propuestas de la liberación animal continúan siendo consideradas como antropocéntricas. Entonces, bueno, esta ha sido una parte de la discusión muy válida porque pues, es la que ha predominado. Y no solamente ha predominado en la elaboración de políticas públicas, sino que también en el derecho. Y por eso es que es importante siempre abordar. La otra parte de la discusión, por supuesto, tiene que ver con la teoría del valor no antropocéntrica. Y la teoría del valor no antropocéntrica, me permito presentarla así en modo negativo, es porque se trata de alejar de esa visión que solo los seres humanos tienen valor moral, no son los únicos, sino que también hay otros seres o entes, algunos de ellos, quizá no todos, pero algunos seres o entes en la conceptualización de lo que es lo ambiental, que sí tienen valor moral. Y entonces aquí, y solo aquí, o solo a partir de aquí, sí podría haber un cambio de paradigma, porque entonces el cambio de paradigma supone una extensión de lo moral hacia algo que no es lo humano. Y entonces muchos ambientalistas están cómodos con esta situación o consideran que es lo correcto porque ya estamos hablando de una visión distinta desde el punto de vista moral respecto a muchos seres o entes que no tienen nada que ver con los seres humanos. Entonces, más o menos esta es digamos, el esquema que se presenta cuando uno quiere discutir el punto de partida de ética ambiental y que a mí para mis clases, la verdad, les confieso, pues me es muy útil. Me es muy útil porque me ayuda a estructurar muy bien los argumentos y no quiere decir que todo esto se convierta en una discusión meramente dicotómica, ¿no? O estás a favor o en contra de la teoría del valor antropocéntrica o no antropocéntrica, pero sí permite tener dos pilares sobre los cuales empezar a discutir. Y eso es fantástico, ¿eh? Sobre todo para los alumnos. Luego, con el paso del tiempo me lo agradecen porque así pudieron más o menos entender de qué diablos estaba yo hablando, ¿no? Las primeras clases de mi curso, de mis cursos jurídicos. Bueno, vámonos con la siguiente parte del análisis. A ver, el hecho de discutir éticas ambientales en estos dos pilares que les acabo de señalar, no quiere decir que no se hayan desarrollado una gran cantidad de corrientes de pensamiento. Discutir la ética ambiental o las éticas ambientales nos ha ayudado para posicionarlos o para posicionar la discusión ambientalista desde un punto de vista del pensamiento, no del movimiento ambientalista, sino del pensamiento ambientalista. Y entonces, gracias a esta posibilidad de distinguir las éticas ambientales, es que también podemos distinguir la gran variedad de corrientes de pensamiento que existen. Entonces, yo hace varios años escribí un libro que se llama Ciencia, Ambiente y Derecho,
Y en ese libro, Ciencia, Ambiente y Derecho, presenté esta tabla que ahorita les estoy compartiendo. Más o menos, ¿no? Tiene algunas cuestiones distintas, pero ojalá que puedan ustedes verlos desde sus aparatos electrónicos. Entonces, en aquel libro, en Ciencia, Ambiente y Derecho, yo lo que traté de hacer era aglutinar las principales éticas ambientales y establecer también cómo hay varias corrientes de pensamiento que se identifican con esas éticas. Entonces, como están viendo en sus pantallas, una primera columna en donde asocio la cuestión de la ética ambiental con el pensamiento ambientalista, pero en la segunda columna presento lo que yo considero son las cuatro grandes éticas ambientales en la discusión filosófica. Son el antropocentrismo, el ecocentrismo, el ambiocentrismo y las sabidurías ancestrales sagradas o sabiduría ancestral sagrada, que no lleva por nombre unismo porque es muy complicado tratar de incluir el conocimiento tradicional dentro de unismo, y entonces decidí tomarlo como sabiduría ancestral sagrada. Entonces, yo considero que estas son las cuatro éticas ambientales más importantes, y en la mm, columna de la derecha están viendo ustedes algunas, no son todas, algunas, quizá de las más importantes, corrientes de pensamiento que se han venido desarrollando a partir de tener una ética ambiental respecto al mundo, respecto al ambiente, respecto al universo, respecto a la naturaleza, a los demás seres vivos y con respecto a los seres humanos. Entonces ahí las tienen. No están precisamente organizadas con respecto a las éticas. De hecho, ustedes verán que ni siquiera tienen líneas que pudieran decir, pues tal corriente de pensamiento necesariamente corresponde al antropocentrismo o al ecocentrismo, porque todas estas corrientes de pensamiento pues, no son necesariamente corrientes con una camisa de fuerza que no te permitan moverte hacia otras corrientes de pensamiento. Para efectos didácticos, vuelvo a lo mismo, pues nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, dentro del antropocentrismo, pues hasta arriba está la corriente de pensamiento de los cornucopianos, que es la típica forma de pensamiento de las derechas, extremas derechas, y a partir de ahí viene un nivel que va bajando y que se va tratando de acomodar o de insertar, irse poco a poco alejando del antropocentrismo para concentrarse en el ecocentrismo y quizá después tratarse de vincular con el ambiocentrismo y luego con la sabiduría ancestral sagrada, ¿no? Entonces, empezamos con los cornucopianos, los intervencionistas, acomodaticios, tecnocentristas y ambientalistas moderados. Ahí podríamos decir que todas estas corrientes de pensamiento pues, están ligadas al antropocentrismo, pero hay variaciones, hay mucha diversificación de explicaciones y de posturas. Luego empiezan las corrientes que se alejan del antropocentrismo y empiezan a incluirse dentro del ecocentrismo, pero no necesariamente muy separados, como pueden ser los ecofeministas, que algo tienen de antropocentrismo, también los marxistas, que también algo tienen de antropocentrismo, pero que ambas corrientes de pensamiento coquetean con el ecocentrismo. Luego ya venían los ecocomunalistas que empiezan ya a entrar al ecocentrismo hasta que llegamos a los gaianistas, ¿no? Que ya es verdaderamente el ecocentrismo, pero que a su mismo tiempo abre las puertas hacia esta otra ética, el ambiocentrismo, y ya vienen otras, ¿no? Como los anarquistas, los neomalthusianos, el ecologismo verde, los ecologistas profundos, los ecologistas chamánicos, que ya son propios de las sabidurías ancestrales sagradas, que por supuesto no comparten muchos países del primer mundo, y los cosmopercepcionistas. Entonces, me parece que esta tabla que elaboré y que ahora comparto con ustedes, lo que trata de hacernos ver es que existen muchas personas, grupos de personas, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales también, que más o menos pueden estar dentro o han desarrollado este tipo de pensamiento, ¿no? Relativo a ciertas éticas ambientales. Y desde luego destacan dos, el antropocentrismo y el ecocentrismo. Entonces, las otras dos que son ambiocentrismo, eh, quizá vinculada al pensamiento complejo, o la sabiduría ancestral sagrada, vinculadas a eh, todas estas teorías cosmopercepcionistas o de conocimiento tradicional, bueno, pues más o menos tienen un punto de relación o de referencia, ¿no? Pero de cualquier manera, destacan siempre las antropocéntricas y las
ecocéntricas. Entonces, me parece que lo que ha dominado la ética ambiental, y como yo les decía, se ha de alguna manera plasmado en las políticas públicas y en el derecho, ha sido el antropocentrismo y de menor manera el ecocentrismo. Pero bueno, pues ahí están las corrientes del pensamiento. Y esto ayuda también a entender por qué cuando los ambientalistas empiezan a criticar o empiezan a dar sus visiones respecto a una política pública, una reforma constitucional, un proyecto, una obra pública, etcétera, pues son muy diversas. Les pongo acá el ejemplo en México del Tren Maya, que es una obra monumental que está ocurriendo ha ocurrido en el sureste mexicano. No es lo mismo el pensamiento que podrán tener los cornucopianos de derecha, extrema derecha, antropocéntricos respecto al Tren Maya, que lo que podrían pensar los ecologistas profundos. Son visiones diferentes. Por eso es que es muy, es falso, es absurdo que en este caso que les pongo del Tren Maya, eh, todos los ambientalistas pensáramos de una misma manera y que todos los ambientalistas en este corrientes de pensamiento dijeran está mal el Tren Maya o dijeran está bien el Tren Maya. No, 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 es una variación de pensamientos y de posturas porque claro, pues algunos ven con buenos ojos que el Tren Maya tenga sistemas de compensación ambiental o que a partir de ahí se hayan creado grandes áreas naturales protegidas y otros criticarían que no debió haberse tocado ni siquiera un árbol, no se hubiera tirado ni siquiera un solo árbol. Entonces es muy variable, las posturas se pueden radicalizar, por eso es que es incorrecto que en estos temas uno está a favor o en contra nada más así de entrada, ¿no? Hay que aceptar, entender y sobre todo respetar que hay diferentes posturas en este sentido. Ahora, avanzando hacia el tema de los animales, por supuesto, y en parte nos convoca, eh, y retomando las dos éticas predominantes, fundamentalmente las éticas antropocéntricas, pues hay que tener por cierto que estos seres vivos, estos seres sintientes, no han escapado a las clasificaciones de las éticas, antropocéntricas y ecocéntricas, y también a las de las diversas corrientes de pensamiento. Entonces, para quienes nos dedicamos a esto, nos hemos dedicado desde hace mucho tiempo. Yo creo que muchos de ustedes lo saben porque han estado en estas discusiones. Pues no es difícil entender cómo estas éticas le han dado un tratamiento moral, filosófico a los animales, como tampoco jurídico, ¿no? Entonces el desafío no está tanto en entender qué es lo que han hecho, sino saber hasta qué punto las éticas pueden modularse o pueden transitar hacia formas ya no tan consolidadas como si fueran monolíticas, que no permitieran cambios en relación con los animales, dado que cada vez hay nuevas formas de entender nuestra relación con estos seres vivos. Entonces, en un principio quiero concentrarme en las éticas antropocéntricas para tratar de hacerles ver a ustedes o compartir con ustedes cuál ha sido más o menos esta no muy novedosa situación de regulación de los animales de las últimas décadas. A ver, creo que estas tres temas, y yo estoy siendo muy concreto, sumamente así, una síntesis, porque el tema da como para varias semanas, varios días, 8 días a la semana, cada día, ¿no? Pero bueno, entonces, y aquí pues tenemos nada más unos cuantos minutos, así es que son tres temas en los que me quiero enfocar. A ver, en general las éticas antropocéntricas, sobre todo y con una carga ideológica importante hacia las derechas, extremas derechas, centros, y algunas de izquierda, por supuesto, generalmente han considerado a los animales como recursos naturales, como instrumentos. Entonces, el derecho ambiental, la política ambiental, la filosofía ambiental lo tiene muy claro, ¿sí? Es decir, a los animales les hemos dado desde las normas jurídicas muchos nombres. Les hemos llamado especies, les hemos llamado fauna, poblaciones, ejemplares, especímenes, pero siempre a través de esta idea de la instrumentalización, es decir, de dar un tratamiento jurídico desde una ética antropocéntrica, desde una moral que señala que los animales pues no tienen esa consideración moral o si la tienen pues la tienen en una versión muy modulada porque siguen siendo recursos naturales, ¿no?
Y ahí es donde viene la situación de que en realidad no hay mucho cambio. Es decir, el sostener que hay normas jurídicas o políticas públicas que van a proteger los animales, pero siguen siendo cosas en propiedad, o siguen siendo instrumentos, o siguen siendo entes para beneficio de los seres humanos, pues no sería un cambio eh, paradigmático como tal. Y para hacia allá ha avanzado el derecho ambiental. En el contexto internacional, por ejemplo, bastaría tomar los principales tratados internacionales en la materia que hablan sobre especies animales para corroborar lo que les estoy diciendo, ¿no? El Convenio sobre la Diversidad Biológica, por ejemplo, de 1992, eh, que se amalgama con un pensamiento conservacionista que viene desde hace muchas décadas, es un claro ejemplo de cómo, lejos de avanzar hacia un cambio de paradigma importante, reproduce a través de la conservación, del uso, de la biodiversidad misma, de la sostenibilidad, más o menos esta idea de que los animales son recursos naturales, que son instrumentos y que hay que protegerlos, pero siempre pensando en los seres humanos. Por eso es que la idea de la inserción, la llegada de ciertos tratados, el de biodiversidad de 92 o el de CITES a principios de la década de los 70, CITES es el que regula la protección de los animales, de la fauna silvestre en cuanto a importación y exportación de especies, sigue siendo antropocéntrica. Sí se protege, sí, claro, se protege a los animales, pero se protege no necesariamente porque se les reconozca un valor en sí mismos, o incluso si se les llega a reconocer cierto valor en sí mismos, lo hacen todavía bajo esta idea de que el ser humano lo hacen por el ser humano, lo hacen por el ambiente, y el ambiente es importante conservarlo, mantenerlo, porque nos permite a nosotros seguir viviendo. Entonces, hay esa tendencia. Claro, la postura entonces sigue siendo de deberes hacia los animales. Y aquí viene a empatarse poco a poco el mundo ambiental, el ambientalismo, viene empatando con ciertas ideas que se han venido desarrollando medianamente, muy tibiamente desde el ambientalismo, pero sí desde manera muy solidificada desde el derecho animal o desde el animalismo. Y por eso puse entre paréntesis el bienestarismo, porque claro, el bienestarismo viene siendo una propuesta que le ha gustado al ambientalismo porque pues no es hacer un gran cambio, es introducir algunas expresiones como las de trato digno a los animales, trato respetuoso hacia ellos, pero sin modificar la idea de que siguen siendo recursos naturales. En muchas normas ambientales aquí en México se ha venido ya desde hace algunos años hablando de que los animales se les debe dar ese trato digno y respetuoso a los animales, que debe haber una consideración de bienestar hacia ellos, que no se les debe de maltratar, que se deben de tomar ciertas normas cuando se habla del sacrificio de los animales, pero al mismo tiempo se sigue utilizando las expresiones de uso y aprovechamiento de los mismos. Entonces, pues esa es la ética antropocéntrica, modula, avanza, se trata de disminuir un poco el dolor de los animales, evitarlos, de la fauna, pero continúa siendo bastante antropocéntrica la idea. Y sigue la idea de que son deberes nuestros de proteger a la naturaleza, de proteger a los animales, a estos seres vivos. Y bueno, pues se ha logrado incorporar, pero continúa esa visión. Entonces, ¿qué tanto la ética antropocéntrica podrá ir avanzando hacia otros escenarios? Bueno, ahorita vamos a ver hacia qué escenario está avanzando desde la ética ecocéntrica, pero lo que importa que ustedes puedan comprender y desde luego analizar es que siempre esas reformas que se han dado, la aprobación de tratados o las reformas a leyes sobre vida silvestre, tienen esta característica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están en puerta aquí en México reformas a nivel constitucional que, de ser aprobadas, mantendrían un estatus antropocéntrico en la Constitución, vinculadas a la cuestión de la biodiversidad, y que probablemente se incluya, como ya algunas constituciones lo han hecho, de reconocer a los animales como seres sintientes, pero
eso siempre lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo, el hecho de describir o caracterizar a los animales como seres sintientes no cambia su estatus jurídico. Como tampoco lo cambió cuando dijimos que los animales son seres vivos, pues sí son seres vivos, pero siguen siendo bienes muebles o cosas. Igual hoy en día hay muchas personas que yo me he encontrado en el mundo, en América Latina y en Europa, que me critican muy duro, muy fuerte, ¿no? No me avientan el vaso con café porque estamos en Zoom y pues si no lo harían, pero sí me dicen cosas feas de que no, que los seres sintientes significa que ya cambió un estatus en los animales. Y pues para mí no es cierto eso, porque yo he visto muchas normas jurídicas en las leyes, en las constituciones de México, donde hay ese reconocimiento de que son seres vivos, son seres sintientes, pero pues, las normas de derecho civil siguen igual, las normas de derecho público siguen igual, siguen sometiéndolos a transacciones económicas y jurídicas, de compra-venta, y entonces, pues no hay cambio de estatus jurídico, simplemente hay un discurso diferente, una narrativa diferente, que es una narrativa descriptiva, que caracteriza al animal ahora también como un ser sintiente. Antes era ser vivo, pero era una cosa, o sea, una cosa viva. Y ahora es viviente, es sintiente, pues es una cosa sintiente. Los animales siguen siendo cosas sintientes desde el punto de vista jurídico, siguen siendo cosas vivas. Entonces, ahí está esa cuestión del antropocentrismo. La reforma es modesta y claro, hay oposición, pero pasan las reformas porque son marginales, no hay cambio de paradigma. No es que digamos ya ciertos animales o todos los animales van a dejar de ser bienes, no, no es así. Paso ahora a la cuestión de la ética ecocéntrica y centrarme en la cuestión de de las éticas ecocéntricas, pues son importantes para los ambientalistas porque es el verdadero cambio, ¿no? Pero tampoco es que sea fácil, ni se haya dado. El hecho de decir en una ley o en una norma que el ambiente ahora habrá de protegerse de manera integral y que los seres humanos somos parte de la naturaleza o somos naturaleza o que el mundo debe verse de manera holística, pues no significa necesariamente que haya habido un cambio en el paradigma, porque mientras mantengamos normas que siguen siendo antropocéntricas, pues el paradigma sigue ahí o en todo caso es un contrasentido. Y al momento de decidir sobre cuestiones de conflictos o de litis, pues ahí siempre estarán las dos viendo a ver cómo le hacemos para decir una cosa, aunque digamos otra, ¿no? Y hay una gran cantidad de contradicciones en muchísimas sentencias en América Latina, en México, sobre eso, ¿no? Entonces, em, la importancia de la ética ecocéntrica es evitar los contrasentidos, evitar decir que un simio, un gato, un perro es un ser sintiente y tiene derechos, pero al mismo tiempo sigue siendo cosa. El ecocentrismo, desde el punto de vista ambientalista, evitaría esos contrasentidos que estamos teniendo ahorita en las sentencias latinoamericanas. ¿Por qué es así esto? Porque las éticas ecocéntricas, y otra vez nada más pongo tres cuestiones, consideran que la naturaleza y por lo tanto los animales sí tienen valor intrínseco o inherente. El ambientalismo tiende a utilizar de manera como sinonimia valor intrínseco y valor inherente, pero todos ustedes saben que en el discurso animalista prevalece la idea de que los animales tienen valor inherente y no intrínseco. Bueno, en el ambientalismo, en el ecocentrismo, se trata de hacer esa sinonimia. Bueno, más allá de discutir lo que esto pudiera ser así, es que está claro que la ética ecocéntrica ambiental hace un extensionismo moral, claro, contundente. Y eso tiene consecuencias jurídicas y políticas importantes que tienen que ver con el cambio de paradigma. Y quizá por eso es que empieza a reconocer dentro del ambientalismo más que derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, naturaleza con N mayúscula, ¿no? Ya así tenemos que escribirlo y entender. Entonces, el verdadero cambio es empezar a darle y otorgarle ese elemento de moral a la naturaleza y reconocer derechos. Ya no hablar de los deberes que nosotros tenemos respecto a la naturaleza, sino el reconocimiento de los derechos. Esto, por supuesto, tiene unas críticas enormes, queridísima audiencia, enormes respecto a cómo implementar lo que es naturaleza, cómo implementar una norma jurídica que se diga que la naturaleza tiene derechos, porque la naturaleza incluye el mundo biótico y el mundo abiótico. El mundo abiótico son piedras.
Entonces, ¿qué significa que la naturaleza o que un ecosistema eh, pudiera reconocer derechos a un ente que no tiene vida, que no es un ser vivo, que no es un ser sintiente, ¿no? Pero bueno, el punto es que la ética ecocentrista sí da para hacer un cambio de paradigma, llevar a cabo ese paradigma y empezar a avanzar hacia el punto de partida moral donde se reconocen a otros seres o entes con el punto de vista moral, desde el punto de vista moral, y transitar a eso. Las posturas más importantes que se han desarrollado en estos últimos años, que no son las únicas, pero que son muy claras, muy indicativas, son el ecologismo profundo y el preservacionismo. Ambas posturas no son, desde luego, antropocéntricas para nada, y si bien podrían ser criticadas de no ajustarse a a las posturas más consolidadas, abolicionistas en materia de animales o veganistas, abren la puerta para que podamos hablar de igualitarismo biosférico, perdón, que podamos hablar de establecer disposiciones jurídicas o políticas en donde se reconozcan derechos no solamente a la naturaleza, sino a la tierra y hacia otros seres o entes, y llevar a cabo una idea de verdaderamente no conservar el ambiente, sino preservarlo. Y preservarlo porque no solamente es importante para el ser humano, sino porque hay un valor humano. El conservacionismo siempre será antropocéntrico. Y lo que más hay en materia jurídica, pues es hablar del conservacionismo, ¿no? El CDB es conservacionista. Entonces, creo que la ética ecocéntrica logra tener esa unión con la posibilidad de extender el valor moral hacia otros seres o entes y aumentar la protección. Cuando me preguntan a veces alumnos u otros colegas, oye, ¿por qué sería importante transitar al ecocentrismo? ¿Qué no ha sido suficiente las reformas que se han dado antropocéntricas? No ha sido suficiente mantener un status quo, pero que se entienda la protección ambiental integral, etcétera. Pues la respuesta es no, no ha sido suficiente, porque quizá el número de animales domésticos o de granja se mantenga estable o aumente en algunos países bajo ciertas circunstancias, pero el cambio de animales silvestres va a la baja completamente. Y pues tanto vale moralmente un animal silvestre como un animal de granja. Entonces, al ambientalismo le preocupan mucho, desde luego, animales silvestres, porque no solamente nació así a partir del conservacionismo y otras teorías, sino porque estamos viendo que el planeta se está quedando sin vida silvestre. Y eso es un problema tremendo para nosotros, ¿no? Como ambientalistas. Y por eso es que consideramos que esa postura ecocéntrica lo es. Claro, hay un pequeño detalle que no está aquí, pero que se los comento, ¿no? Y se ha criticado, la crítica es un solo detalle, pero es una crítica válida, que muchas posturas ecocéntricas, podríamos decir que algunos ecologistas profundos también lo han así señalado, tienen un límite, hay un límite con respecto al tratamiento jurídico y político de los animales. Y ese está sujeto a nuestras necesidades básicas. Y se ha criticado porque se señala que algunos ecocentristas señalan que los animales, la naturaleza podría tener derechos, habría prohibiciones, una serie de situaciones, extensión moral, siempre y cuando no esté de por medio la satisfacción de necesidades básicas de los seres humanos. Y entonces ahí entra el conflicto, porque entonces dicen, bueno, pues es que aunque sean necesidades básicas, pues de todas maneras, ¿no? Y el problema de todas maneras ha encontrado en el discurso ambientalista una resistencia de los países del sur. A ver, los países del norte se dan y se pueden dar el lujo tranquilamente de posicionarse en teorías ecocéntricas donde no interese necesidades básicas porque esas ya las superaron y ya las resolvieron. Y no es un lujo ser vegano o vegetariano, principalmente vegano, en muchos países europeos. Pero en otros países del sur, y esa es parte del discurso ambientalista, pues ni siquiera pueden considerar esa posibilidad
porque ni siquiera han resuelto sus necesidades básicas de alimentos, de vivienda, etcétera, ¿no? Hay cantidad de millones de personas que hoy no van a poder cenar, el día de hoy no cenan o cenarán una tacita de té, y que mañana, pues a lo mejor podrán cenarse un pedacito de pan o quizá algo relacionado con los animales. Y las personas, 800 millones de personas que tienen hambre en el mundo, difícilmente pueden cuestionar si van a ser veganas o no. Están pensando en qué van a comer el día de hoy o el día de mañana. Y entonces, en el discurso ambientalista, por eso hago la aclaración, en el discurso ambientalista chocan visiones de países del norte y de países del sur, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está un poco entrampada la discusión para saber cómo le podemos hacer para que aquellas poblaciones que tienen problemas de alimentación grave pudieran, por ejemplo, no comer ya animales bajo el argumento de que no importa que sean necesidades básicas, porque hay algo más importante que es el valor moral de esos animales. Y a cada rato, bueno, no a cada rato, pero en muchas ocasiones conocemos y sabemos de que hay países que tienen que sacrificar o matan animales para dar alimento a los seres humanos porque no tienen otras alternativas, no tienen otras vías de alimentación. Entonces, ahí está entrampada un poco la discusión en el eje países del norte, países del sur del ambientalismo, ¿no? Hacia dónde podemos transitar. Quiero ir cerrando la plática con reflexiones finales, son tres. La primera de ellas tiene que ver con esto. Las éticas ambientales, lo estoy leyendo, están orientadas a proteger a los animales, pero lo hacen de manera muy diversa. Sí, así es, lo hacen de manera muy diversa, hay predominio antropocéntrico, y lo más rescatable, podríamos decir, con respecto a los animales en las éticas ambientales, es que si bien en las políticas públicas y en el derecho no se han reconocido derechos per se a las especies o a los animales, difícilmente, ¿no? Casos excepcionales, el punto de partida que se ha buscado, que se ha logrado, es el prohibicionismo. El prohibicionismo, que no necesariamente reconoce derechos a los animales, sí implica que eh, para ecosistemas, para naturaleza, para áreas naturales protegidas, no haya actos de usos y aprovechamientos. Entonces, hay normas prohibicionistas respecto a ciertos animales, en donde no cabe ningún uso ni aprovechamiento, ni nada absolutamente, ¿no? Entonces son prohibiciones totales. Claro, el problema de las prohibiciones es que, este, pues significa que eh, puede dar posibilidad a que haya excepciones, y ese es el problema, ¿no? Eh, ya lo he platicado, siempre pongo como ejemplo la moratoria de las ballenas, porque me parece un buen ejemplo. Ya hasta puedo sonar aburrido para quienes ya me han escuchado. Ay, este profesor siempre hablando de las ballenas, pero bueno, pues es un buen ejemplo, en donde se estableció una prohibición clara a nivel internacional de que no se cazan ballenas, no se capturan, pero a nivel internacional, pues siempre ha habido dos o tres países que dicen, pues yo no estoy de acuerdo y vamos a capturarlas. Y entonces no entran al régimen internacional de protección de la ballena prohibicionista y siguen capturando. Y entonces el derecho ambiental a nivel internacional está estructurado de tal manera, antropocéntricamente, que sí permite que si un Estado no quiere firmar un tratado, pues no lo firma. Entonces no le aplican esas normas. Pues, bueno, se protege a la ballena, pero de maneras muy diversas. Se le protege, pero se otorgan excepciones, ¿no? Entonces Noruega, principalmente Noruega y Japón, pues han abusado de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera reflexión. La segunda, la leo: ante el predominio del antropocentrismo es necesario transitar hacia renovadas posturas ecocéntricas. Y era parte del problema que les estaba comentando. El ecocentrismo nos da esa posibilidad, esa apertura, pero ¿hasta qué punto el ecocentrismo va a tener, y ese es el dilema más importante que yo veo, a modificar o no la cuestión de las necesidades básicas implementada, propuesta, solicitada, exigida por los países más pobres en el mundo? Porque los países más pobres del mundo dicen, pues tenemos que comer, esa es una de nuestras necesidades básicas, y cuando presentan estadísticas, información, pienso en muchos países africanos, quizá algunos latinoamericanos, pero principalmente africanos, realmente sufren de hambre. Entonces, pues comen lo que hay, lo que puede haber. Entonces, y ahí está el tema de las necesidades básicas, y si no tienen alternativas, que de hecho no las tienen,
por problemas económicos, porque son países militarizados, etcétera, no tienen alternativas, pues es muy difícil que la, la, la postura ecocéntrica avance o que la postura ecocéntrica se mueva a decir, bueno, ¿no? Ya no vamos a pensar en necesidades básicas. Pues, la gran cantidad de países pobres van a decir, oye, no, no me digas eso, ¿no? Entonces no quiero ser ambientalista ecocéntrico, porque si no me das una alternativa para resolver mi necesidad básica que necesito comer, pues lo hagas. Si tengo hambre, me como un pájaro, un ave, o mato un gorila porque tengo hambre. A ver, condéname, país rico, condéname. Entonces, bueno, pues es un punto menos que imposible discutir esto, ¿no? O sea, también hay que entender, y se entiende en el ambientalismo, la postura de algunos países del sur. Entonces, hay un dilema que tenemos, los ambientalistas, que tenemos que pensar y repensar esto de las necesidades básicas, la supervivencia y la falta de alternativas con respecto al tratamiento de los animales. O sea, es un problema muy serio, ¿no? Y la última, la tercera, es que obviamente trata de conducirse o de señalar hacia dónde empieza a avanzar un poco el ambientalismo o los animales en las éticas ambientales, es que el verdadero cambio de paradigma se está dando a través de los derechos de la naturaleza, de la tierra o del ambiente, porque es ahí donde empezamos a hacer una extensión de señalar si se reconocen derechos de la naturaleza, pues en principio, o por lo tanto, por ende, en consecuencia, de ahí se infiere que como los animales forman parte de la naturaleza, pues también se les van a reconocer derechos. Pero bueno, pues es complejo porque ¿qué es la naturaleza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? ¿Naturaleza vis a vis qué? ¿Medio natural vis a vis medio urbano? ¿O naturaleza vis a vis aquello que no es humano? ¿O la tierra? ¿O el ambiente? ¿No? Y entonces muchas enunciados de constituciones o legislación en América Latina y en otras partes acaban siendo enunciados jurídicos meramente aspiracionales, meramente políticos, meramente de buena voluntad, o soft law, como se le llama a veces a nivel internacional, sobre derechos de la tierra y el ambiente, ¿no? Que no pueden realmente implementarse. Y quizá el tránsito que deberíamos de hacer es a reconocer derechos de las especies, derechos de los animales, derechos de especies animales, pero claro, ¿cuáles? ¿Todos o quiénes? ¿Poco a poco? ¿O de un tajo? ¿Un solo decreto que diga de hoy y mañana, pues ya todos, se acabó? ¿O cuál va a ser esa situación? Entonces, pues estamos en ese problema de ética ambiental hasta el momento. Y bueno, quiero dejar ahí mi participación para dar un poco de espacio a preguntas, críticas, sombrerazos, lo que ustedes quieran sobre el tema. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estoy segura que ni sombrerazos ni gritos. Aprovecho para saludar al doctor Alejandro Herrera, que está conectado con nosotros, a Lupita Castorena también, que es parte de este seminario y de las fundadoras de este seminario. Y voy a permitirme en lo que, primero, si te parece bien, leerte algunos comentarios. ¿Quieres que te haga todas las preguntas que hay en el chat primero juntas o te voy haciendo de una por una para ya después abrir el micrófono para los que quieran participar de viva voz? Tú dime. Pues mira, no sé si las preguntas vienen, pueden ser globales Creo que o puedes en orden englobar común. varias en ¿Sí? en una sola respuesta. Entonces, si me Ok, permites, te sí, leo comentarios y preguntas ok, y ya luego abrimos el diálogo si el ok. doctor Víctor Hugo no dispone de otra cosa. Es aquí el comandante en jefe. Bueno, Sebastián dice saludos desde Costa Rica, Sergio Reyes, saludos desde Ciudad Juárez, Natalia Perlines, que te decía que se conecta desde Argentina, me dice que es desde Córdoba, siempre se me olvida que es cordobesa. Hay una pregunta de Aarón Pavel Castañeda, dice, a la postura de los teóricos y filósofos del régimen nazi frente a su entorno, ¿cómo se le puede ubicar en la historia ambiental? Y Sebastián pregunta, ¿el ecocentrismo es equivalente al biocentrismo desde su perspectiva o es un tipo de ética animal diferente? Eh, Cristina Ramírez, mi querida amiga Cristina Ramírez, dice, muchas gracias por tan esclarecedora conferencia. No puedo abrir mi micrófono. ¿Podría decir algo respecto a la zoética?
el valor de los individuos animales, agradeceré abunde un poco más en las distinciones entre valor intrínseco, valor inherente, valor per se, valor en sí mismos. Gracias nuevamente. El gran problema de la ética. Y dice María Paula, aquí en México hay casos de derechos de la naturaleza, como algún río o algún sujeto protegido ya. Esas son, bueno, acaba de entrar un comentario de Carolina Lucero, dice, me preocupa la situación de los animales, perros y gatos de la calle. ¿Cómo ve usted que instituciones decidan eliminarlos o hacerles eutanasia? Y el doctor Ignacio, de aquí de Morelia, de la Universidad Vasco de Quiroga, dice, tomemos conciencia que la expoliación de la naturaleza repercute a todos. Pues esos son hasta ahorita los comentarios y preguntas, doctor, en el chat. Sí, muy bien. Bueno, pues trataré de irlos respondiendo de manera breve para que también dar oportunidad, ¿no? A quienes quieran participar. Y bueno, porque hay algunas preguntas que de veras, pues, caray, demandan como 7 horas de respuesta, ¿no? No tenemos ese tiempo, ¿no? Bueno, a ver, sobre lo del régimen nazi y la historia ambiental, no sé exactamente a qué parte de lo que hicieron los nazis se refiere la pregunta. No sé si tenga que ver con la cuestión de lo que hizo el ángel de la muerte. Seguro con el tema de las leyes de protección animal que impulsó el régimen, que es una de las grandes críticas que nos suelen hacer a los animalistas, que los nazis se preocupaban mucho por proteger a los animales y no a los humanos. Ah, ok. Bueno, caray, pues desde luego no había una historia ambiental contada en la época de la Segunda Guerra Mundial, no existía la parte ambiental, no existían las éticas ambientales, sería en principio, como lo explicaba, pues anacrónico tratar de explicar a la luz de las éticas ambientales lo que ocurría en la parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es anacrónico y quizás sería injusto para las éticas ambientales e incluso para el régimen nazi tratar de describir lo que sucedió em, en la época, ¿no? Sí, hay un debate muy amplio sobre lo que hacía el régimen nazi respecto a los animales y a los seres humanos, exactamente, que no eran todos los seres humanos, eran grupos muy particulares, pero yo siempre me he concentrado en la cuestión de lo que hacían los nazis respecto a los seres humanos en una visión vinculada a la salud, que es parte de un tema muy importante en materia ambiental. Y desde luego los nazis nunca pensaron en igualitarismo biosférico, ni pensaron en bioéticas. Me costaría mucho trabajo pensar que eso hubieran pensado y hecho, pero se sabe y se tienen muchos estudios que el tema de la salud ambiental o de las enfermedades, la medicina, mejor dicho, ambiental, pues tuvo algunos avances en el régimen nazi por la gran cantidad de atrocidades que hicieron sobre los judíos. Entonces, el medio ambiente, desde luego, tiene que ver con la salud ambiental y la salud de los seres humanos. El ambientalismo no es nada más aquello que no es natural, también tiene que ver con los seres humanos porque somos parte de eso, ¿no? Entonces, me parece que es un poco, vamos a llamarlo así, em, falsa, es una cuestión falsa pensar que los nazis em, hubieran tenido una predisposición a cuidar, proteger a los animales como ahora lo hacemos. No me parece que eso hubiera sido o que sea un tema como para haber aplaudido a los nazis. Eh, el avance de la medicina que hubo sobre los seres humanos para nosotros y por nosotros evidencia que el régimen nazi tenía una predisposición a seguir privilegiando intereses humanos, no intereses de animales necesariamente desde el punto de vista moral, si se quiere hacer un poco esta explicación, ¿no? De cualquier manera, de cualquier manera, cualquiera que sea la crítica o el aplauso al régimen nazi o a la legislación que hubiera tenido, desde el punto de vista ambiental, que buscamos acercarnos a la naturaleza a través de armonía, a través de amor, a través de paz, pues no cupieron en el régimen nazi. No hay forma. Es decir, el régimen nazi pues, fue a todas luces violento, con guerra. Entonces, eh, cualquier disposición que pudiera haber sido en beneficio
de los animales o la naturaleza es un total contrasentido. Si si pudiéramos nosotros seriamente hacer un estudio sobre el daño a la flora y la fauna que provocó la Segunda Guerra Mundial causada por Hitler, nos sorprenderíamos porque la Segunda Guerra Mundial pues se enfoca a los judíos, se enfoca a la muerte de civiles, se enfoca a la muerte de soldados, se enfoca a la destrucción del medio construido. Pero ¿cuántos estudios hay realmente del daño a la flora y fauna por contaminación de ruido, contaminación de cuerpos acuáticos, contaminación de vibraciones, etcétera, etcétera, por causa de la Segunda Guerra Mundial? Pues se estudian otras cosas, pero no tanto eso, y eso me parece que debe analizarse de esa manera, ¿no? Em, Otra pregunta, desde luego hay que ahondar mucho en eso, ¿no? Otra pregunta sobre el ecocentrismo, el biocentrismo, si son iguales o distintas. Pues la verdad depende de la postura, la filosofía o la postura o ética que uno quiera adoptar. Hay quienes dicen que el ecocentrismo, pues por su simple explicación o gramatical o semántica, pues se refiere a la ecología, y el biocentrismo más bien a la biología, y que el biocentrismo es más bien una cuestión de biología conservacionista. Pues depende la tipología que ustedes quieran agregar, porque pues los filósofos hacen sus distinciones y cada quien aprueba la que sea. A mí en lo particular me gusta el ecocentrismo más que el biocentrismo, porque yo tomo por cierto que el ecocentrismo parte del ecologismo, y por lo tanto creo yo que hay un ecologismo desde el punto de vista del pensamiento ambientalista muchísimo más explorado, muchísimo más desarrollado. Entonces, pues seguramente ustedes encontrarán que unos dicen que es lo mismo y otros dicen que hay su distinción. Yo prefiero el ecocentrismo, si esa fue la intención de la pregunta, ¿no? Em, Sobre la zoética, bueno, claro, yo no la mencioné aquí en mi presentación, pues me traté de enfocar más bien al ambientalismo. No es que no se haya discutido una ética animal dentro del ambientalismo, pero la zoética, desde mi punto de vista, ha estado vinculada más a éticas animales o animalistas que a éticas ambientalistas. No quiere decir que no se discuta, sí se discute. De hecho, yo diría que la zoética viene alimentando al pensamiento ambientalista desde hace mucho tiempo. Pero hay que comprender que hablar sobre la ética animal desde el enfoque ambientalismo siempre estuvo inmerso en el conservacionismo desde muchos años, desde que el movimiento conservacionista emergió en épocas victorianas en Europa, mediados finales del siglo XX, y durante todas las fases del movimiento que se han dado, incluso hasta la llegada del arco de los 60 o 70, el conservacionismo ha estado ahí, y el conservacionismo significa discutir a los animales, a la naturaleza, pero bajo esa postura un tanto antropocéntrica que ya explicaba, ¿no? eh, ¿Por qué los ecocentristas empezaron a hablar o a decir que hay sinonimia de valores inherentes o intrínsecos? ¿O por qué el valor inherente está más apegado a la cuestión animal? Pues tiene que ver con una postura de los propios pensadores que así lo han hecho. Cuando uno habla sobre el valor inherente y empieza a acudir a las propuestas de Tom Regan, pues tiene el valor o la eh, eficacia, el resultado de que este autor, que han seguido prácticamente todo mundo en el mundo, a Tom Regan, hablando sobre el valor que tienen los sujetos de una vida, que es un valor inherente, pues han adoptado esa explicación. Claro, desde el punto de vista filosófico no me va a dar tiempo, puede uno incluir y hablar una gran cantidad de diferencias entre lo que es inherente y lo que es intrínseco. Pero déjenme decirles que desde el punto de vista del derecho ambiental se utiliza más la expresión intrínseco, no inherente. Es el valor intrínseco, el ecocéntrico, el que ha prevalecido. Y si me dejan decirlo en sentencias que son ambientalistas, no animalistas, lo que prevalece es valor intrínseco. Entonces, incluso las discusiones sobre si el ambiente tiene valor en sí mismo o no, o si debiera haber personería jurídica, no me gusta esa expresión, sino personalidad jurídica en la naturaleza, tiene que ver con expresiones asociadas a valor intrínseco o a valor en sí mismo. Entonces, creo yo también que muchos ambientalistas
no le han dado mayor importancia a la discusión, que sí la tiene, a la discusión y diferenciación de estas palabras, por esto que explico, ¿no? Luego, casos en México, si entendí bien, sobre reconocimientos de derechos, sí, sí los hay desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista jurisprudencial. Me parecen que en ambos casos hay un contrasentido, porque mm, desde el punto de vista legal se reconocen derechos, pero no ha cambiado el estatus jurídico de los animales. Y desde el punto de vista jurisprudencial, hay por ahí una opinión interesante de una magistrada de apellido, la hija de una ministra, y ahorita se me fue el nombre, exministra de la Corte. Es el caso de la familia multiespecie en junio Ah, de 2023, la hija de Olga Sánchez Cordero. la hija de Sánchez Cordero, exactamente, Sánchez Cordero, que no me acordaba, incluso desde antes del 2023, ha hablado sobre la posibilidad de que los animales sean sujetos de derechos. Y bueno, pues está muy bien, pero el problema es que yo no he encontrado en esas sentencias de esta magistrada cómo resolver el problema de que exista un sistema híbrido en el sistema jurídico mexicano, en donde ella dice, como magistrada, que hay animales que puedan ser sujetos de derechos o que puedan ser titulares de derechos, pero que sigan siendo cosas al mismo tiempo. Pues eso, la verdad, a mí como abogado me deja en total estado de indefensión, porque según la sistemática del derecho, o sea, el entendimiento de la ordenación del derecho, nos han dicho desde hace miles de años, de veras, miles de años, y actualmente, que las cosas no pueden tener derechos. Es contundente. Eh, Decir que las cosas tienen derechos, pues es una aberración jurídica. Entonces, para hablar que un animal en particular o los animales tienen derechos, se tendría que decir bueno, pues que ya dejaron de ser cosas, se tiene que descosificar, insisto, porque una cosa no puede ser cosa, un ser, un ente, no puede ser cosa y, y sujeto a la vez, no puede ser cosa y persona a la vez, no puede ser así. Y me preocupa que en el mundo jurisprudencial latinoamericano, europeo, se esté avanzando hacia esos sistemas híbridos, porque entonces, pues un grupo de perros. Puede ser que un perro en particular en una sentencia tenga derechos, pero el resto de los perros sigan siendo cosas y no derechos. Yo no, la verdad, jurídicamente ya no me cabe eso. A lo mejor generaciones jóvenes ahorita, ¿no? La generación Z, la generación zombie de jóvenes, que ahorita tienen 23 años, logran descubrir eso dentro de 40 años. Ah, pues bien, pues yo ya no voy a vivir dentro de 40 años. Seguramente ya no voy a estar bien, ya no voy a saber cómo se resolvió eso, pero de entrada no puede haber esos sistemas híbridos. Uno de los europeos que más se cita en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de la teoría general del derecho, ha dejado en claro, y hace apenas unos años, su nombre es Luigi Ferrajoli, ha dicho e insistido claramente que las cosas no pueden tener derechos. Y estamos hablando de hace apenas poquitos años, para no remitirnos al derecho romano. Y gran cantidad de juristas así lo dicen. Entonces, a mí me parece bueno, pues eso es un despropósito, pero yo me imagino, quisiera pensar que esas sentencias que se dan, pues se hacen quizá por presiones políticas o porque un magistrado, un juez o un ministro no sé, tiene simpatía respecto a los animales, o porque realmente tiene conciencia, o porque a lo mejor es vegano o vegana ese ministro, magistrado. Pero insisto, yo hasta el momento no he visto cómo ellos resuelven la idea de que designa un animal, llámenle como sea, porque hay varios nombres de animales, ese tal animal tiene derechos. Ah, muy bien, ese animal que se llama X, ¿no? Y los demás, o cómo, y las disposiciones civiles ya no le aplican a ese animal, o por qué un magistrado, bajo qué fundamento, desacredita una norma privada de derecho civil y nada más se enfoca en una decisión y ya, pues a ver que me digan cómo lo van a resolver. Yo tengo la idea de cómo resolverlo, pero pues, tampoco no puedo hablar ahorita porque son otra vez 8 horas, ¿no? ¿Qué opino sobre la cuestión de la eliminación de animales o eutanasia? Pues yo con los grupos animalistas que he platicado acá en Ciudad de México, la gran mayoría de ellos están de acuerdo con la eutanasia. Y cuando hablamos de eliminarlos, pues habría que, no todos, pero muchos me han dicho que pues ni modo, es parte de eso, y eliminarlos, pues habrá que ver en qué contexto se trata. Hay grupos que dicen que ni con el pétalo de una rosa se debe tocar a un animal, que jamás se debe eliminarlos, pero también hay una serie de contextos que orillan a eso. Decía
decía la doctora Rossi, cosa que le agradezco, que invocaba mi libro sobre derechos de los animales del 2015, en el que hice un estudio de caso respecto a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria en la UNAM, el, pues el 30 y tantos por ciento, más o menos un poquito más de nuestro territorio es natural y en él conviven hay muchas especies naturales y particularmente las especies medianas, que son tlacuaches y cacomixtles, están siendo amenazados por los perros ferales que dejan que hay en Ciudad Universitaria o simplemente las personas que van a pasear a sus perros eh, pueden producir daños a la naturaleza. Entonces, yo hice este estudio porque a mí me pidieron de la Reserva Ecológica del Pedregal que resolviera o que les diera herramientas jurídicas de cómo resolver el conflicto entre las personas universitarias con doctorados, que llevan a sus perros, que no está permitido llevar perros a la reserva, pero que meten a sus perros a la reserva, los sueltan y dañan animales, y se ha visto que dañan a tlacuaches y cacomixtles, o que los abandonan y esos perros se vuelven perros ferales y que se tienen que eliminar de Ciudad Universitaria o sacarlos vis a vis la posibilidad que tienen los tlacuaches y cacomixles a seguir viviendo en su hábitat natural. Entonces, había un conflicto que yo lo traduje a conflicto de derechos para saber quién tiene más derechos, si los perros o los gatos, o los tlacuaches y los cacomixles. Entonces, el problema que ellos tenían es que necesitaban ellos en la reserva eliminar, sacrificar a una cantidad importante de perros ferales y de gatos también, no todos, pero una cantidad importante. Y lo iban a hacer, pero las protectoras de animales decían, no, o sea, no tocas a un perro, ¿eh? Pero a uno solo no lo tocas. Entonces, me decían ellos, estos biólogos, cuando nosotros les ofrecemos a las asociaciones protectoras de animales, bueno, está bien, no los matamos, aquí tienes al perro feral, decían, ah, no, yo no me voy a encargar de los perros ferales. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que lo resolvamos? Me dicen, pues no lo tocas, déjalo ahí, pero están matando a tlacuaches y cacomixtles. Entonces ellos me dijeron, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces yo en el libro desarrollé la idea en el marco de los derechos, de valorar qué derechos, qué animales tenían más derechos para sobrevivir en una situación donde hay un conflicto. En fin, el punto central, después de platicarlo con biólogos, etcétera, es que hay que tomar varios parámetros, hay que tomar varias discusiones y a lo que se llegó la decisión es que era si queríamos que tlacuaches y cacomixtle no hubieran amenazado su ecosistema y no fueran dañados o muertos por perros y gatos, se tenía que eliminar a una cantidad importante de perros y gatos. Y tengo entendido que así fue, y los eliminaron. Entonces, pareciera que los cacos y los tlacuaches hubieran tenido un mayor derecho a sobrevivir que los perros y los gatos. Entonces, claro, pues amantes de perros y gatos se pusieron muy mal y realmente odiaron las decisiones que tomó la Reserva Ecológica, pero bueno, muchos ambientalistas conservacionistas dijeron, bueno, pero pues es que los tlacuaches y los cacomixles también tienen que sobrevivir. En fin, es un debate muy complejo, pero eso es lo que opino. Y bueno, el comentario sobre que en efecto todo repercute en temas ambientales, pues sí, claro, todo lo que hagamos en materia ambiental de ahorita o después habrá de repercutir. Bueno, muy bien. Bueno, hay algunas respuestas para dar tiempo a otras más. Gracias, doctor. Pues no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, abrir su micrófono. Siéntanse libres de hacerlo. ¿Nadie por ahí? Si me permites, Lupita, adelante. ¿qué Sí, tal? claro. Pues me parece pues felicitarlo y decirle que nos pone en una realidad que a veces como activistas no queremos ver. Mm, Nosotros queremos darles derechos a los animales que a veces todavía no se consiguen en la Constitución, ¿verdad? O en las leyes. Y parece crudo, pero es realista. Se me hizo muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, ¿eh?
Y agradezco el comentario. Gracias, Lupita. El doctor Alejandro quiere participar, nada más si me permites, doctor Alejandro. Con el doctor César hemos desarrollado una relación muy interesante de trabajo. Algunos calificarían de amor-odio, ¿no es cierto? Es puro amor, porque tenemos puntos de vista diametralmente opuestos en esta cuestión específicamente, porque yo una de las cosas que afirmo es que la historia de la evolución de los derechos humanos es la historia de un empuje a través de activismo y de jurisprudencia innovadora que ha ido empujando al legislador, a los constituyentes, que son como que la última parte de la maquinaria jurídica en responder a las demandas sociales. Quienes primero responden a las demandas sociales de justicia, pues son los tribunales. Y me parece que en el derecho animal eso ha ido configurándose así en América Latina. Lo cierto es que nos falta todavía dar ese último gran paso de las legislaciones y las constituciones latinoamericanas para poder ir descosificando a los animales. Pero yo no pensaría que es como algo extraño observar primero jurisprudencias que rompen el paradigma normativo legislativo. Y cuando el doctor César dice, pues, ¿quién es el juzgador para ir en contra de una ley? Pues ni más ni menos que el control de los principios, el controlador de los principios y de los valores constitucionales, ¿no? Pero esa es una discusión muy bonita que tenemos él y yo, y nada más quería meter un poquito mi cuchara. Doctor Alejandro, gracias. Muchas gracias, Rosy, mucho gusto verte. ¿Se me escucha? César, mucho gusto. ¿Me está escuchando, César? Sí, sí te escucho, Ah, Alejandro. Qué gusto ah, verte y saludarte. igualmente, después de unas semanas de habernos visto. Sí, no, es un honor que estés aquí en No, esta pues es muy plática. Es un rica honor. tu participación, muy rica. Una disculpa por adelantado por si se corta la comunicación, porque aquí se ha estado yendo la luz, va y viene y se restablece. Bueno, espero que no suceda ahorita. Este, Curiosamente, tú mencionabas que hay esta sensibilidad a la naturaleza en general en los países ricos, pero es en los países pobres como Bolivia, donde han hablado de consagrado los derechos de la Pachamama. Y en Nueva Zelanda y hay una tribu a la cual le concedieron derechos a un río con el que tienen relaciones ancestrales y enfáticamente que dicen que son derechos del río. Yo no lo entiendo muy bien, pero así es lo que te quería preguntar como abogado. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones de derechos ecocéntricos totales, ¿no? De un río o de toda la tierra, la Pachamama. ¿Cómo reciben eso? Esa es una pregunta. Este, en cuanto al valor de la naturaleza, eh, tienes razón en que es biótica y abiótica. Pienso que la idea no es atribuir derechos a las piedras, sino que es un derecho holístico. Entonces, es en función de su relación con los seres vivos, porque hay dos posiciones en ética, que son de los derechos morales directos y los derechos morales indirectos, o deberes morales directos y deberes morales indirectos. Entonces, mi posición es que con la tierra tenemos deberes morales indirectos en vista de que son el hábitat de los seres vivos. Eh, y de esta manera creo que deberían entenderse esos derechos, ¿no? Como derechos indirectos de la naturaleza. Pero en cuanto a los seres vivos, ahí sí habría que hablar de derechos directos. Y ahí entra la cuestión de esta distinción que dices entre valor intrínseco y valor inherente. Me resulta interesante. Eh, en- Hay un filósofo, Taylor, que hace la distinción entre valor inherente y valor intrínseco, pero no es como tú la estás mencionando, es algo diferente. El valor inherente es cuando le atribuimos valor
a las pirámides desde Egipto, a un cuadro de Picasso, etcétera. Y cuando ya tiene un carácter moral, entonces se le llama, incluso le llama inherent worth, no le dice inherent value. Sí, podríamos decir que es un valor inherente, pero moral, no del otro tipo que es subjetivo. Eh, entonces, yo creo que había que tener en cuenta esto de los valores directos, los deberes directos y los deberes indirectos. Eh, Quisiera también hacer una mención rápida sobre lo de los nazis, porque ahí hay una falacia que podríamos llamar falacia genética, porque el hecho de que Hitler fuera vegetariano, algunos dicen, ya ves qué terrible ser vegetariano, Hitler era vegetariano. Entonces, juzgar el acto por el origen del acto. Entonces, el origen del vegetarianismo es Hitler ahí. Entonces, el vegetarianismo es repudiable porque ese monstruo era Hitler, ¿no? Ah, pues en resumen es eso, porque en lo que dices de tu libro, de los cacomistles y los perros, creo que la solución fue muy buena, como tú lo mencionas, porque utilizaron pues la doctrina del daño mínimo, que es utilitarista, se busca el mayor bien posible para el mayor número posible y pues habría que hacer un daño a un número mínimo para salvar un número máximo de los cacomixles. Pero pues, oye, nosotros no te vamos a lanzar tazas de café, sino que te vamos a regalar varios termos de café. Muchas gracias por tu plática. Perfecto. Rosy, ¿puedo contestar? Por supuesto, doctor, sí, Ah, adelante. ok. Bueno, no, pues, caray, Alejandro, muchas gracias. Siempre es un lujo escucharte, hablar contigo, la verdad. Espero que podamos seguirlo haciendo los próximos 100 años de vida que nos quede, si es que no Claro. nos alcanza, si no nos alcanza el cambio climático, que ya nos alcanzó, ¿no? Pero bueno, pues sí, mira, trataré de darte mi opinión sobre algunas de las cosas que dices, ¿no? Y acabar con lo que comentas sobre Hitler. ¿Cómo recibimos nosotros esto, no? Sí, es verdad, decir, en el mundo se están reconociendo derechos a áreas naturales protegidas, a ríos, a a un animal en particular, etcétera, ¿no? A la Pachamama, a la tierra. Aquí, desgraciadamente, no lo hemos hecho a Tonantzintlalli, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Em, no es, yo creo que el problema que tenemos en el derecho es cómo implementar el derecho. ¿A quién le podemos exigir que respete el derecho? ¿A quiénes podemos decirlo? ¿Y qué significa la exigencia del derecho, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tocabas el caso de los derechos de los ríos, mira, en el caso de la discusión de los derechos de los ríos, siempre se pregunta cuál es el bien o el valor, mejor dicho, para no llamarle bien, que se está protegiendo, o en su caso, cuál es el interés que se protege, ¿no? Entonces, ¿qué se protege? Todos los derechos protegen intereses. Entonces, ¿qué interés es el que se protege en un río? Hay varios, pero uno de ellos, por ejemplo, es el flujo. El río tiene que fluir. Entonces, cuando uno dice, quiero reconocer el derecho de un río, el derecho de un río se entiende, el interés de un río es que fluya, tiene que fluir. Entonces, el Estado tendría que garantizar que un río fluya. Si un río se estanca, por cualquiera que sea la razón, entonces tendríamos que evaluar si en efecto se está violando el derecho porque el interés del río de fluir ya no está. Y ese es el dilema que tenemos cuando reconocemos derechos a seres o entes distintos a los seres humanos, porque los seres humanos pues podemos entender bien cuáles pueden ser los intereses que protegemos a través de tales o cuales derechos. Aquí lo importante es saber qué tipo de intereses hay. Entonces, en la naturaleza lo mismo. ¿Qué interés es el que estamos tratando de proteger? Si en los ríos es el flujo, pero los ríos forman parte de la naturaleza. Entonces, significa que al reconocer el derecho de la naturaleza, también estamos reconociendo los derechos de los ríos, que significa proteger esos intereses. Y lo mismo aplica para los animales, ¿no? Por ejemplo, un interés de los animales o el típico derecho que se argumenta sobre los animales es la libertad que pueda tener, ¿no? Entonces, cuando se reconoce el derecho de la naturaleza, se protege el interés del animal
a vivir en libertad, significa pues que tiene que vivir en libertad, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa para el derecho? ¿Cómo podemos implementarlo? No tendría mayor problema si pensamos en parque, vamos a pensar en vida silvestre. No hay problema si viven en áreas naturales protegidas, etc. Pero ¿qué pasa con aquellos animales silvestres que no viven en libertad? ¿Cómo vamos a implementar la norma? Pues hay activistas que dicen, pues sácalos, libéralos. Pues sí, pero hay muchos animales silvestres que si los liberas se mueren porque ya no ya no hay hábitat, ¿no? O sea, no hay sentido. El sentido de hablar de derecho de una especie, de una protección, va vinculada a su hábitat. Es como ahorita que están tratando de resucitar al mamut y al dodo, ¿no? Y dices, bueno, vamos a resucitar al mamut porque ya tenemos información genética. Pero ¿dónde carajos lo vamos a poner? Hay quienes ponen esta isla de Wrangler que está allá por el Polo Norte porque ahí puede haber el hábitat. El problema de proteger el interés de la vida de un animal es su hábitat. Entonces tenemos que proteger el hábitat. Si no hay hábitat, que es el interés del animal, no tiene sentido hablar del derecho, porque entonces el derecho de vivir en libertad, pues ya tiene, pues como que ya no tiene mucha razón de ser, a menos que se redefina lo que es la libertad y qué significa vivir en libertad. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos tomando, Alejandro, así, cruelmente, ¿no? Así te lo digo, Alejandra, así, tal, con esa amistad que nos caracteriza, es que nosotros estamos viendo que estas normas que están sacando los jueces, los magistrados, se está llevando a cabo pues son normas programáticas, son enunciados políticos, son enunciados aspiracionales de buena fe, pero no parece que tengan la fuerza o el poder de una norma jurídica como tal, ¿no? Porque, porque, a ver, cuando se dice tal área natural protegida, tal espacio natural tiene derechos, bueno, ¿cuáles van a ser los intereses de estos derechos? Pues que llueva, por ejemplo, que no haya basura dentro del espacio natural o cuál va a ser el interés. Entonces creo que lo estamos tomando así, incluso cuando se habla de derechos aquí en la ciudad en México, tú sabes muy bien que hay un estado de la República que habla sobre derechos de la tierra, ¿no? Y entonces, pues ok, derechos de la tierra, pues ¿cuál tierra? El planeta Tierra. ¿Y eso qué significa extraterritorialmente en términos jurídicos? Pues obviamente no. Cuando se reconoce en un país los derechos de la tierra, no puede estar reconociendo derechos por encima de los derechos que tienen sobre la tierra los ucranianos, los rusos, los gringos, los estadounidenses o los franceses, porque la tierra pues no nada más es México. Entonces, lo tomamos como eso, Alejandro, como normas que no tienen el mismo peso como lo podría tener una norma que diga toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, artículo cuarto constitucional, ¿no? Entonces, hay normas que tienen ese peso y esa es la cuestión. Sí, lo que Hago me un breve decías, comentario, perdón. un breve comentario Sí. sobre este tema. Te lo platico, hace un año o dos moderé un conversatorio entre José Ramón Cosío y Sarucán. Y se le hizo la pregunta a José Ramón Cosío sobre los derechos de los ríos y del planeta y todo esto. Y dijo pues que no le sonaba muy bien a los juristas, pero él dijo, y me llamó mucho la atención, que pensaba que era un discurso útil, que era como una especie de ficción útil, dijo. Está bien, no tienen, pero es bueno que hablemos de eso porque va a hacer mucho bien. Y me gustó mucho lo que dijo, y yo le mandé un correo diciéndole que Leibniz, por ejemplo, decía de los infinitesimales que son ficciones, pero ficciones útiles. Entonces me pareció muy análogo con la posición esta sobre los infinitesimales con lo que decía José Ramón Cosío de atribuir derechos a entidades totales Sí. que sirven, cumplen una función, pero como que no se la creen, pero es útil. Es Sí. el paso al costo. Sí, bueno, mira, qué bueno que haces el comentario. No sé a qué se habrá referido el exministro con lo de la ficción, ¿no? Yo no lo hubiera llamado ficción, yo lo hubiera llamado principio. Es una norma en clave de principio. Reconocer derechos a la tierra son normas desarrolladas como principios, ¿no?
hay un principio. Las normas que son principios, que no son ficciones, los principios no son ficciones, y por lo tanto los derechos de la naturaleza no son ficciones, son principios. Esas normas sirven para orientar criterios en la toma de decisiones. Son aspiracionales porque queremos llegar allá, y orientan una discusión, un comportamiento o una conducta. Entonces, claro, el hecho de decir que la naturaleza tiene derechos, por muy difícil que pueda implementarse, nos está mandando un principio que quiere decir compórtate de manera tal que la naturaleza no sea deteriorada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un principio de reconocimiento. Entonces no es una ficción. En el derecho internacional ambiental, por ejemplo, Alejandro, tenemos muchos principios. El principio de desarrollo sostenible, el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y tenemos un chorro de principios que ya están consagrados en los tratados. Entonces es lo mismo. No, no es que sean ficciones esos principios, lo que pasa es que son criterios que orientan, ayudan a entender hacia dónde debe de ser un criterio de un juzgador para el día que tenga un problema, ¿no? Entonces, claro, pues eh, ese es el peso que le damos a las normas, ¿no? Que son un poco distintas, ¿no? De acuerdo contigo sobre las cuestiones de los deberes, los derechos indirectos y directos, sí, ya lo hemos platicado, yo he leído que tú has escrito sobre eso, te he leído. Ahí, pues lo único que te podré decir es que a veces pues, los abogados tenemos una visión distinta sobre derechos directos, indirectos, etcétera, ¿no? Tenemos que empatar eso, tenemos que sentarnos a platicar, ver si podemos encontrar un lenguaje común. También de acuerdo con la distinción de inherentes e intrínseco, ¿no? Claro, pues sí, sí, hay sus diferencias importantes, qué bueno que mencionas. No sé si el Taylor que dices es Paul Taylor. Paul Taylor. Ah, pues es el mismo. Ah, ok. Entonces sí, Sí. estamos en el mismo canal. Sí, así es. Ujú. Ah, Entonces, bueno. claro, hay que tomarlo en cuenta. Y luego, pues la cuestión sobre lo de Hitler, la falacia genética. ¿Te acuerdas que una vez nos encontramos, Alejandro, allá en Veracruz? Y pues yo asistí a tu plática y nos diste un listado excelente de falacias. Y recuerdo que mencionaste la de Hitler, ¿no? Entre otras falacias allá en Veracruz. Y ahora que haces esta cuestión sobre Hitler era vegetariano, entonces, bueno, pues es bueno ser Hitler porque pues, era vegetariano y algo habías comentado en aquella ocasión y esto, ¿no? Fíjate que yo, pues he estudiado, me gusta estudiar lo de la Segunda Guerra Mundial y yo he acudido a algunas fuentes que dicen, para tratar de argumentar todavía más esto, que en realidad Hitler nunca fue vegetariano, que fue en realidad solamente pura propaganda al estilo Goebbels, porque en efecto se trataba de establecer simpatía con ciertas organizaciones dentro de Alemania, protectoras de animales y de afuera de otros países, porque en realidad los escritos y manuscritos de quienes han contado la vida de Hitler, los más cercanos, es que a Hitler le encantaba un tipo de ave, de especie propia del lugar, y le encantaba comer, incluso en su búnker cuando le llevaban eso, decía, bueno, hoy vamos a hacer fiesta, porque se comía, era una ave pequeña, no, no sé si se traduce a codorniz, pero ese era su platillo favorito, estas codornices o aves. Y claro, pues cada quien cuenta su historia. Pero claro, el vegetarianismo desde estas historias que yo estoy tomando, pues fue pura propaganda para tener ese apoyo de los protectores. Entonces Hitler pues no pudo haber sido vegetariano. Y vuelvo a lo mismo, Alejandro, que yo creo que tú y yo lo podemos compartir. Y ahorita que hablaba la doctora Rossi sobre los odios y los amores, que desde luego tenemos más amores, no veo yo cómo un vegetariano puede hacer la guerra, ¿eh? No lo podría yo entender. Es una contradicción. Putin, Netanyahu, Biden, Macron, Keir Starmer, no pueden ser vegetarianos porque están pensando en la guerra. No puedes tú ser vegetariano con conciencia o ser ambientalista si haces la guerra. No, pues privilegias en la diplomacia, como sea, pero la privilegias, porque ¿de qué se trata hacer? ¿Cuál es uno de los fundamentos, creo yo, del vegetarianismo, del veganismo, del amor del ser ambientalista? Pues el amor a la naturaleza, el amor a tus otros seres, tratar de no matarlos, ¿no? Tratar de que vivan en libertad, tener paz, amor con los demás, no llegar y pues, echar las bombas y ahí te mando millones de pesos para que sigas matando a diestra y siniestra, ¿no?
No hay forma, yo no podría entenderlo así, y por eso es que a mí me gusta más la idea de que Hitler en realidad nunca fue vegetariano, porque no puede ser, ¿no? Fue Goebbels el que se inventó ese cuento. Aunque también habría la falacia inversa sería decir que el vegetarianismo es bueno porque Gandhi era vegetariano. O sea, también es una falacia, Sí, independientemente de que fuera muy bueno Gandhi. sí, así es. Y yo creo, Alejandro, como alguna vez te lo comenté, y ahora espero que todos los que nos están comentando te echen un montón, Alejandro. Necesitas escribir un artículo de todas las falacias que tú sabes y que las pones en este contexto, todas, pero un solo artículo. O sea, ahí les van, miren, son todas estas falacias, porque lo que tú nos transmitiste en aquella ocasión en Veracruz, pues quedó en nuestras notas, pero lo necesitamos por escrito, Alejandro. Entonces, ojalá que algún día te animes a hacer todo eso, porque en tu último libro que publicaste muy bueno de bioética animal, ambiental, pues hay algunas cosas, pero sería genial que pudieras tener algo así estructurado. Tengo un textito sobre falacias, no sé si lo conoces, si no te No, lo envío. Es no, un texto que se usa mucho en las prepas. ok, será, Voy a, sí, Te no, lo no, envío. ay, ojalá, yo también te debo un libro mío por ahí, Y pero artículo bueno, breve también. sale, órale, va. Pues ahí Oigan, está, Sí me muchas debes. gracias. Sí, sí, no, no sean te debo, egoístas, pero nos lo gracias. comparten a todos. A Sí, todos. No sean Hagan egoístas, que a a todos. todos. O sea, a todos los que ¿qué? estamos Porque aquí. ya nada Sí, más hay Tendré que ver con ustedes. José Alfredo Torres a ver cómo anda la distribución. Tenemos por aquí una pregunta del doctor Ignacio, tiene la mano levantada desde hace rato. Sí, desde hace ratito. Yo creo que sería la última, doctor, si no dispones otra cosa. como ustedes digan, ¿eh? Buena tarde. Muchas gracias, doctor César Nava Escudero. Habla el doctor Ignacio Hernández. Yo soy médico humano, no médico veterinario, no mucho, ni mucho menos, pero estoy sí preocupado y ocupado en estos temas debido a que tengo la convicción de que la naturaleza es inextricable. O sea, la naturaleza que es la realidad, es la verdad, pues es inextricable. Y lo que sucede es que lo que está haciendo el humano, pues es expoliarla. Yo lo puse ahí en el chat, ¿no? De que necesitamos tomar conciencia que expoliar la naturaleza van en nuestro propio perjuicio. Y lo comento porque su plática me ha estado induciendo a reflexionar. Yo vivo aquí en el municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán. Somos parte de la ribera del lago de Cuitzeo. Entonces ya tenemos más de 60 años que nos están aventando las aguas negras de Morelia, sin tratamiento ninguno. Entonces, y ahorita con la sequía que acabamos de pasar, de toda la parte poniente de la laguna de Cuitzeo estaba seca. Entonces, de ahí vive mucha gente, son 15 municipios que están aledaños allí y 15 pues, municipios cuyos habitantes viven de la pesca, o sea, concretamente de la carpa, viven de cortar el tule. Entonces, todo eso se vino para abajo. Pescan rana, cazan patos. Entonces, todo eso vino para abajo. Entonces, es lo que estaba yo queriendo, es que sí necesitamos como humanos reflexionar que estar lesionando la naturaleza es estamos autolesionarnos. Nos estamos acabando nosotros mismos porque somos parte de ella. Se nos olvida eso, doctor. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir, las reflexiones a las que me indujo y lo que han estado haciendo las demás personas que están participando. Eso es lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias y estamos acá en Morelia, Michoacán, pero estoy en Morelia porque soy médico y estoy aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, pero normalmente estoy en mi pueblo que se llama Álvaro Obregón. Tenemos para rematar ahí el Aeropuerto Internacional de Morelia, donde ya también ahí hay perjuicios, perjuicios allí ambientales. Y bueno, son nuestras realidades que desafortunadamente son producto de decisiones políticas. Pero aquí estamos para servirles y muchas gracias por su compartir. Sí, muchas gracias, doctor. Le agradezco el comentario. Sí, la palabra expoliación, pues sí, es la correcta. Acá en estas tierras comenzó por ahí de 1519, 1521, pero fueron otros pueblos los que expoliaron estos territorios.
Y bueno, pues supuestamente llegó la independencia y pues uno pensaría que la expoliación iba a bajar y no, pues siguió y sigue. Entonces sí, es un problema serio el que tenemos y necesitamos, pero no sé, también creo que filosofar sobre estas cuestiones nos ayuda mucho, ¿no? Porque sí nos ayuda a tener parte de la conciencia ambiental que necesitamos, es parte de conciencia y no nada más. Yo a veces he llegado a la conclusión de que si en efecto el derecho y los juristas no quieren hablar de derechos, porque son o somos o son conservadores, cuadrados, cerrados, etcétera, etcétera, pues la vía que hemos empezado a tener es el prohibicionismo, ¿no? Es poner realmente las normas, decir aquí no y se acabó, ¿no? Porque si no se quiere avanzar hacia lo otro, bueno, en el caso que los problemas que tiene Michoacán, pues sí, me imagino que pues parte de eso ha tenido que ver con la situación de que no se han tomado las decisiones correctas y no han llegado las personas que pudieran tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está parte del problema. Seguramente Rosy, que vive bien allá, sabe perfectamente de las cosas que usted está comentando, ¿no? Que la ventaja, bueno, ahora con esto que estamos platicando y la anécdota que platicaban del exministro José Ramón Cosío, quizá por eso es tan valioso conocer abogados que no están cerrados y que pueden abrirse a discutir el tema y plantearlo, porque, pues no, de veras, yo creo que el 90% de abogados, 95%, de veras juristas, grandes juristas, están cerrados a la posibilidad de cambios de paradigma. O sea, es no y se acabó, es no y ya, y los derechos son para los seres humanos y se acabó. Y así son, así es el derecho, así son los juristas conservadores, la gran mayoría. Entonces, pues ni modo, tenemos nosotros como abogados, remamos contracorriente, lo he platicado, ese es otro de nuestros amores que tenemos Rosy y yo, los dos estamos convencidos de que pues estamos remando contracorriente, ella y yo y otros abogados que vayamos conociendo, porque pues no quieren, y no nada más son generaciones de abogados ya mayores, sino jóvenes también, no, y además los juristas pues luego no discuten todo, no quieren discutir los temas, ¿no? Verdaderamente que vienen al caso de manera seria, ¿no? Entonces, pues se dedican nada más a otras cosas políticas o politizadas y ya, ¿no? Por ejemplo, nada más para hacer el comentario de las reformas, de las 20 reformas o iniciativas que mandó López Obrador desde el 5 de febrero, pues el mundo, en México, los juristas se concentraron en la de la reforma judicial y esa es la que prevaleció. Pero hay por ahí una reforma muy interesante en materia ambiental sobre biodiversidad que debió haber y merecía una discusión seria. Nadie le hizo caso, hay algún foro perdido, dos o tres personas, pero todo fue reforma judicial y nada más. Entonces, pues sí, no avanzamos, no se avanza. Pues a ver, Rosy, tú dime si hay posibilidad para alguna otra Muchas participación. ¿Cómo gracias. está usted? Estamos ya sobre el tiempo, querido doctor. Yo voy a cederle, si no dispones otra cosa, la voz al doctor Salazar. Voy a proyectar aquí el reconocimiento para que él como titular de este espacio, pues haga lo conducente. Muchísimas gracias, Rosy, por este detalle. Bueno, antes me permito hacer una fe de ratas. Mencioné que era la 22ª sesión, no, es la 20ª sesión en la que nos ha acompañado el doctor César Nava y que realmente ha sido una estupenda charla que realmente nos habló pues de manera muy sencilla cómo se va tejiendo esta relación entre la ética animal, perdón, la ética ambiental, cómo se inserta en ella el asunto del tema animal y pues la cuestión jurídica que él tiene tanto conocimiento, tanta experiencia y bueno, pues yo creo que esta parte final también es importante, este reconocimiento de que todavía hay cierto escosor, cierto temor o desinterés en estos temas que deberían de estar ya pues en el escenario público de manera pues más pujante. Bueno, el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento al doctor César Nava Escudero
por su participación como ponente en la 20ª sesión del seminario con el tema Los animales en las éticas ambientales. El día de hoy, Aguascalientes, 13 de septiembre de 2024. Firma su servidor, Víctor Hugo Salazar, representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre, representante de GIDA, Grupo de Investigación en Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano, representante de la institución de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la doctora Cristina Ramírez Barreto como representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien aprovecho para comentarle, doctor César, se disculpó porque su dispositivo se estaba quedando sin batería, pero quería enviarle ella un fuerte agradecimiento y un fuerte y cálido abrazo por esta exposición y esta disposición que ha tenido para participar con nosotros. Pues, si no hay más, doctora Rosy. Nada más comentarle al doctor que ya está en su Adelante. correo la constancia, Qué bien. eficiencia total, y La que le eficiencia. avisaremos que se suscriba al canal del SPEA de YouTube para que le avise el canal cuando esté su ponencia arriba, y si no, yo con mucho gusto le aviso. Perfecto, no, muchísimas gracias, les agradezco mucho y muchas gracias a los que me escucharon. Siempre es una gran oportunidad, muy, de corazón se los digo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y sí, nada más comentar a las personas que no lo saben, que estas grabaciones se suben, bueno, que estas presentaciones se suben a canal de YouTube que tiene este mismo nombre, Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, y los exhortamos a que la compartan, la revivan, y bueno, pues en el caso de los somos académicos y eso, bueno, podemos hacer uso de ellas en cualquier momento. Pues muchísimas gracias, doctora Rosy, por haber moderado el día de hoy. Doctor César Nava, pues nuevamente insisto, por habernos acompañado, haber aceptado, y lo esperamos, esperamos que no sea la última ocasión. Y bueno, a todos los que se conectaron el día de hoy, y los invitamos para la sesión del próximo mes. Ya tenemos el ponente preparado, doctora Rosy. Sandra Segovia del colectivo Todos Somos Animales, quien el doctor César conoce muy bien también. Y ella hace una labor muy bonita, muy interesante de cómo comunicar el tema de, pues, la lucha, la reivindicación de los derechos de los animales. Entonces, va a estar con nosotros Sandra Segovia de Todos Somos Animales. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estaremos saludando en otra ocasión. Bonita tarde.